Pleno ordinario del mes de marzo, un pleno adelantado por aquello de la Semana Santa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se ha decidido esto para cambiar la fecha del pleno? Pues hubo una reunión a propuesta de José Luis Navarro y nos reunió así a los tres. La verdad es que no hubo una reunión de portavoces como tal, sino que estábamos ahí José Luis Navarro, Valeriano, Javier Castillo y yo, y en un momento que nos pilló ahí él por los pasillos y nos dijeron, oye, ¿qué os parece si cambiamos la fecha para que otros concejales se pueden ir de vacaciones y demás? Y a mí pues no me coincidía con nada, entonces yo acepté, Javier Castillo también, y cambiamos la fecha. Y así no se mezcla con la Semana Santa. Y así no se mezcla con la Semana Santa y tal. Yo creo que iba más bien por asistir a los actos de la Semana Santa que porque la gente se fuera de vacaciones. Creo que tenía más que ver con eso, la verdad. Un pleno este de marzo en el que la economía ha sido protagonista en muchísimas mociones. Vamos a ir poco a poco porque hay mucha tela que cortar. Empezamos por el asunto central. Torrejón pide un nuevo rescate. Ya lo tenemos cuantificado, 1.400.000 euros prácticamente. Sí, aproximadamente. Pues nada, es lo que nosotros comentamos. O sea, nosotros estamos suscritos a un plan de ajuste, o sea, y en este plan de ajuste nosotros lo que ha sucedido en esta ciudad es básicamente que hubo una época de gran despilfarro. Realmente no solo en nuestra ciudad, o sea, muchos ayuntamientos se endeudaron más de lo que ellos podían asumir. ¿Y qué hicieron? Pues cuando llegó la crisis se tuvieron que suscribir a un plan de ajuste que el Ministerio de Hacienda había interpuesto para que se fuera pagando esta deuda. O sea, les rescataba el Ministerio y a cambio pues tenían que cumplir con una serie de requisitos y ir abonando esta deuda. Mientras otros ayuntamientos han ido amortizando esta deuda y entonces, claro, no han podido invertir y no han podido gastar tanto como en este ayuntamiento, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues nosotros no pagamos la deuda y seguimos invirtiendo, seguimos gastando en fiestas, seguimos haciendo un montón de cosas. Y toda esta deuda ha tenido que ir refinanciándose y refinanciándose en distintas operaciones de endeudamiento. Hace 3 años que ya no nos ha quedado más remedio, porque ya la limitación era la que era, no nos ha quedado más remedio que empezar a pagar deuda. Y claro, esto supone que al estar pagando deuda ya no tenemos tanto dinero para invertir y ya no tenemos tanto dinero para gastar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues seguimos endeudándonos más y más. Hace nada que nos hemos endeudado en 8 millones, ahora nos va a tocar pagarlo, no sabemos cómo lo vamos a hacer y hemos vuelto a pedir pues 1 millón, casi 1,5 millones de euros en otra operación de endeudamiento, porque aquí pues lo que hacemos es eso, o sea, cuando nos toca pagar la deuda pedimos otro crédito para pagar la deuda anterior y así se va haciendo una bola inmensa. El concejal de Economía consideraba que estas tensiones de liquidez se solventarían cuando empezase a recaudarse impuestos, es decir, aproximadamente en el mes de mayo, ¿no? Aproximadamente. Sí, puede ser, pero una de las cosas que nosotros hemos denunciado es que el presupuesto de ingresos no se cumple. De hecho, o sea, aquí está pasando algo muy grave y es que el Partido Popular, o sea, anunció que iba a hacer una rebaja de un 10% en el impuesto del IBI. Y el plan de ajuste especificaba que esto no se podía hacer a no ser, o sea, como excepción, si se fuera a recaudar tanto o más dinero que como se tenía presupuestado en el mes anterior. Pero esto no se va a cumplir. Ya se sabe que al menos en 3 millones de euros no se va a cumplir, porque es que aunque nosotros recaudáramos el 100% del dinero que hemos de las liquidaciones de IBI, aunque recaudáramos el 100%, no se cumpliría. Más cosas, por si era poco, mañana todavía más. Mañana está convocada una reunión de la Junta de Accionistas de la MV, en la que, todo apunta, se va a asumir como propia toda la deuda de la empresa. Sí, lo que va a suceder mañana es que en la MVS que se van a aprobar las cuentas y lo que se va a asumir es que se van a refinanciar las cuentas y el ayuntamiento va a asumir
toda la deuda millonaria que tiene la MV, que ya ha declarado que no nos la va a poder abonar. También en el Pleno se hablaba sobre el plan de fiscalización, el plan económico de fiscalización de distintos control financiero que hay que hacer cada año. Y en este año se va a volver a preguntar por algunas concesiones administrativas. Esto era lo que más nos preocupaba a nosotros, porque en lo que vimos en septiembre del año pasado es que había muchas incorrecciones, muchas deficiencias detectadas en el informe con respecto a las concesiones administrativas, con respecto al control que se hace en estas concesiones administrativas. Entonces vamos a estar muy pendientes de si esto ya se ha corregido o no se ha corregido. Los fondos europeos eran protagonistas de una de las mociones del PSOE en un debate que se prestaba a ello. Es evidente que iba a degenerar en lo que finalmente ha sido, pero no sé si tanto como para mostrar la inventiva, la capacidad de originalidad de los concejales. Al final ha acabado siendo un debate gastronómico. Unos decían que les gusta la fruta, otros decían que les gusta más la verdura, y Ruth Gras decía que lo que le gusta a Ayuso es la pasta. Sí. O sea, realmente es que esa es la palabra. O sea, mientras sufríamos, mientras nuestras familias sufrían lo peor de la pandemia, o sea, mientras lo pasábamos realmente mal, mientras no había citas médicas, mientras estaban los hospitales saturados, o sea, mientras la gente se moría, o sea, había otra gente que se lucraba. Y eso es lo que he querido decir. O sea, yo no inicié este debate gastronómico, pero cuando vi que se metían en este rollo, o sea, no, realmente a Ayuso, no sé si le gusta la fruta o la verdura, pero lo que tengo muy claro es que lo que le gusta es la pasta. Sobre el fondo de la moción había divergencia de opiniones, es decir, el PP solo reconocía 8 millones de dinero de los fondos europeos, el PSOE hablaba de 22. La diferencia está en que el PP no considera fondos europeos los que llegan de la Comunidad de Madrid, aunque vengan de Europa, y solamente los que vienen del Gobierno de España. Sí, es que, vamos a ver, aquí lo que queda muy claro es lo siguiente. O sea, nosotros recibimos financiación de 3 entidades. Nosotros recibimos financiación de la Comunidad de Madrid, financiación del Estado y financiación de los fondos europeos. Esto no puede ser un debate de ¿y tú más? Que si el Estado no me ha entregado esto, que si la Comunidad de Madrid no ha entregado lo otro, que si los fondos europeos no llegan, que esto no va de un y tú más. O sea, que no se puede utilizar la revista del Plaza Mayor con fines partidistas para decir el gobierno de la nación no entrega, no sé qué, no sé, cuando en realidad, además, es que no tiene ningún sentido porque los únicos que ahora mismo no están cumpliendo con lo que se ha presupuestado es la Comunidad de Madrid, que es la que todavía no ha entregado nada de lo que se había pactado previamente. Entonces, no tiene sentido esta utilización partidista y del Plaza Mayor en particular y en general de lo que está sucediendo. También sobre economía se hablaba en el turno de decretos, en concreto con un asunto que lleva coleando varios meses y que por fin es oficial. Hay un decreto que dice que el Oasis está en preconcurso de acreedores. Exacto, sí. O sea, nosotros ya lo habíamos preguntado varias veces porque en el informe de recaudación explicaban que había un deudor de misteriosa procedencia, no se sabía quién, que nos debía 3 millones y pico de... O sea, si ya lo del tema del IBI es candente porque aunque recaudemos el 100% no vamos a conseguir llegar a lo presupuestado, todavía menos cuando ya sabemos que hay un deudor que nos debe 3 millones y pico de euros de IBI. Y nada, pues resulta que está en una penosa situación financiera y por eso se le ha desestimado el fraccionamiento del pago de sus deudas porque pues intuyo que saben que no se van a pagar. No es la única empresa con problemas. Martín Safadesa también aparece en este pleno. Sí, aparecía en uno de los decretos, porque en el decreto lo que se especificaba es que el ayuntamiento va a dejar de cobrar unos 10.000 euros de IBI porque Martín Safadesa se declaró en suspensión de pagos y entonces, pues, en vez de las casas que las casas que había construido, en vez de ofertarse a las personas que vivían allí, pues lo que se hizo venderlas a un fondo buitre y entonces, claro, como se vendió a un fondo de inversión,
pues el ayuntamiento está dejando de recibir el dinero del IBI que íbamos a percibir por todas esas casas. Todos estos incumplimientos del pago del IBI tienen una consecuencia y es la que Más Madrid llevaba al turno de ruegos y preguntas. Temen que se produzca un incumplimiento del plan de ajuste al final de 2023. Nosotros lo preguntamos en comisión informativa, nosotros se lo preguntamos al interventor y al concejal de Hacienda y bueno, pues nos comentaron que en ese punto no podíamos hacer ese tipo de preguntas, pero está claro que se va a incumplir el plan de ajuste. Así que lo hemos llevado ahora a preguntas y ruegos a ver si son capaces de respondernos, porque como en comisión informativa no nos responden, pues vamos a ver si así no les queda más remedio que darnos una respuesta acerca del asunto. Las viviendas de Fresnos, por fin ha aparecido el decreto ese por el que preguntabais hace un mes sobre excluidos y admitidos en el sorteo. Pues ahora hemos vuelto a preguntar por ese decreto porque en teoría esto tenía que estar resuelto ya en diciembre del 2023. Como no está, pues hemos trasladado a ver la fecha de entrega y la fecha de sorteo cuándo va a ser. Parcelas a la venta en distintas zonas. Parece ser que han salido a la venta y preguntáis si ese dinero se va a destinar a inversiones o a gasto corriente. En teoría tiene que ser a inversiones. O sea, en teoría si nosotros vendemos una parcela que es municipal es porque con eso vamos a hacer una inversión. A nosotros nos preocupa que esto no vaya a ser así porque claro, como estamos endeudados hasta el cuello, pues pensamos que igual se va a utilizar esta venta de suelo municipal para refinanciar nuestras deudas o para pagar algunas de nuestras deudas pendientes. No lo sabemos, en teoría tiene que ser para inversiones, así que hemos preguntado a estas parcelas que se han propuesto a la venta a qué inversiones se van a destinar. Dejamos ya la economía, vamos a hablar de temas sociales. Hace unos días se celebraba el 8M y volvía a ser protagonista. En una parte positiva y en otra no tanto. La declaración del 8M la leía la concejala de Igualdad, como se pidió en el pleno pasado, y José Luis Navarro volvía a ser protagonista de otro, digamos, polémica, esta vez en comisión, es decir, no hay audio, pero aún así lo ha reconocido en el pleno. ¿Qué es lo que pasó en la comisión informativa del pasado lunes? Bueno, pues tal y como llevamos, o sea, desde el inicio de esta legislatura, Más Madrid lleva diciendo que las mujeres del PP no hablan en los plenos y nosotros criticábamos que incluso en los puntos del 25N, o sea, en los puntos de las declaraciones institucionales en los que solamente hay que leer una declaración, que le dieran la oportunidad para hablar a las mujeres concejalas del PP. Ha tenido que pasar que José Luis Navarro diga a Paco dará un golpe para que las mujeres del PP hablen en los plenos. Y esto es algo que hay que aplaudir. O sea, hay que aplaudir que por fin las mujeres tengamos no solo derecho a voto, sino también el derecho a voz. Este es el derecho que yo me otorgo. O sea, yo me otorgo que en una comisión informativa que yo presidía, pues no apareció ningún concejal, no apareció ningún técnico, de manera que yo no podía hacer preguntas. Bueno, yo sí que podía hacer preguntas, de hecho hice varias preguntas sin respuesta, o sea, ellos dijeron que no lo sabían. Otras veces cuando no saben las respuestas, ellos dicen, bueno, pues antes del pleno te responderemos, aunque eso no sucede en la realidad. Pero por lo menos hay como una disposición de queremos responder a las preguntas que haces. Esta vez ni siquiera eso. O sea, hicimos una serie de preguntas sobre los talleres afectivo-sexuales, pues para saber qué programas había ya, cuál era su contenido y en qué edades se impartía. Y la respuesta de José Luis Navarro fue: habrá una enmienda a la totalidad y ya lo verá usted cuando en el pleno la enmienda a la totalidad. O sea, la comisión informativa lo que pretende es que lleguemos nosotros a acuerdos previamente para saber pues cuál puede ser nuestro sentido del voto. Si lo que usted dice es que va a haber una enmienda, que no me va a informar porque tiene usted un as guardado en la manga que va a sacar en el pleno, entonces ¿para qué sirve la comisión informativa?
Pues ante esto, o sea, ante mi estupefacción, José Luis Navarro contestó, no te pases. Y claro, pues yo le dije que hiciera el favor de mantener un respeto por la presidencia y por la institución de las comisiones informativas. Navarro lo reconocía, pero decía que Ruth Gras le miró con gesto de odio. No, no, pero vamos, es lo que he dicho. O sea, lo que sí que puede ser es que le mirara de manera estupefacta cuando me decía que no me iba a responder. O sea, que no había ningún concejal, que no había ningún técnico y que no me iba a responder a las preguntas. Eso más bien puede ser que sí que fuera lo que sucedió. En cualquier caso, yo creo que para que no haya ningún tipo de problema y sobre todo para que estos señores tengan que o se esfuercen por responder en las comisiones informativas, que para eso sirven, para informar, pues a lo mejor deberían ser grabadas. Porque si fueran grabadas, este señor en vez de decirme, no, es que usted me miró con gesto de odio, tendría que volver a pedirme perdón, como ya hizo en el pleno pasado. Bueno, en el pleno de hoy también en este cruce de acusaciones con José Luis Navarro, el concejal de Prospectiva, decía que Ruth Gras era una tránsfuga vergonzosa. No sé si tiene algo que decirle. Yo como respuesta, o sea, lo único que tengo que decir es que en Podemos no había tránsfugas, lo que había era fugas. Y la única fobia que hay aquí es la que el gobierno del Partido Popular tiene a los trans. Hablabas de la comisión en la que se habló de los talleres afectivos sexuales, era una de las mociones que llevaba Más Madrid, y la respuesta que daba el gobierno local era que la competencia es de la Comunidad de Madrid. Lo cual no es verdad, porque luego ha hablado de una serie de programas que hace el ayuntamiento. Entonces, usted habla de una serie de programas que hace el ayuntamiento, pero la competencia es de la comunidad. Vaya por Dios. La competencia curricular, o sea, lo que yo doy en lengua y literatura en el instituto, lo señala la Comunidad de Madrid. Pero luego hay una serie de programas que tienen que ver con el ayuntamiento. Si no, ¿para qué está? O sea, si no, porque existe una comisión de educación. O porque hay una serie de programas que se ofertan desde el ayuntamiento. Lo que pasa es que esta serie de programas no hablan de educación afectivo-sexual. Y nosotros lo que queríamos era, con estos talleres, obtener varios objetivos. Pero mi principal objetivo era que hubiera un taller de prevención de los abusos sexuales infantiles. Este era mi principal objetivo. Por eso consideramos que la educación afectivo-sexual tiene que darse a muy temprana edad, desde los 3 años. Y tiene que darla a un profesional, o sea, alguien que sepa qué es exactamente lo que se le puede decir a los niños, hasta dónde hay que llegar, de qué manera, qué herramientas se pueden utilizar. Y no siempre los padres somos capaces o los profesores somos capaces de trasladar esa información de la manera más correcta. O sea, es que eso tiene que hacerlo un profesional. Y ese era nuestro principal objetivo. Y luego además había otra serie de objetivos que hablaban de diversidad sexual, de transfobia, de LGTBI-fobia, pero de gordofobia, o sea, de un montón de cosas que tienen que ver con la aceptación de nuestros cuerpos, nuestro género y nuestro sexo. Y yo creo que en ese sentido todas las competencias, todas las instituciones deberíamos ir de la mano, pero no solo todas las instituciones, sino que esto trasciende las ideologías. O sea, esto deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos a este respecto, y no se ha llegado a ningún acuerdo ni se ha aceptado ninguna de las propuestas que nosotros hacíamos. Pues lo tendrán que explicar a la ciudadanía. Entre otras cosas, en la moción se hablaba de abusos sexuales y se hacía justamente una semana después de que Torrejón saltase a los medios por un asunto de estas características. Lamentablemente tuvimos una noticia de un profesor en un colegio concertado que había abusado presuntamente de una niña de 4 años. Porque lo que sucede con respecto a los abusos sexuales infantiles es que siempre la procedencia se hace del entorno que nos rodea. Pues siempre es un familiar, o es un vecino, o es un profesor, o es alguien que nosotros nunca imaginaríamos que podría hacer algo así. O sea, eso es lo que pasa. O sea, nosotros pues dejamos a nuestros hijos en manos de gente en la que confiamos. Esto es complicado de solventar, pero al menos hay una serie de talleres que
pueden servir de prevención, porque pueden empoderar al niño a que sea capaz de decir este tipo de cosas a los padres o a los profesores, y entonces ahí nosotros podríamos actuar. Es verdad que hay un centro, que es el Centro Sabasi, que está ocupándose de esto, pero claro, se ocupa de esto a unas edades más altas y cuando ya se ha producido. Y yo lo que quiero es un taller de prevención. O sea, yo lo que quiero es que esto no suceda. Más sobre educación, el Instituto de Soto era protagonista en dos momentos del Pleno. En concreto, el PSOE hablaba sobre la situación en la que se encuentra tanto el instituto como el Colegio Beethoven, ya que por las obras de ampliación que no están terminadas, los alumnos que debían empezar las clases en septiembre no van a poder hacerlo y tendrán que quedarse en el Beethoven. Y además, en el turno de ruegos y preguntas, se volvía a recordar que el instituto está justamente valla con el tanatorio. Lo que está sucediendo con el Soto no es ni medio normal. Lo que no se puede hacer es construir casas y luego no dotarlas de servicios mínimos. Hay un cartel que dice que se va a construir un centro de salud en el Soto y todavía lo estamos esperando. El Colegio Beethoven ha estado muchísimos años siendo un CEIPSO porque a la espera de que se construyera el Instituto Monegro. Y ahora, o sea, cuando era algo totalmente previsible que iba a llegar una nueva oleada de niños y que en el centro no cabían, pues lo que han propuesto es que se pasen una serie de barracones que hay en el Monegro, que se pasen al Beethoven, que los alumnos que iban a pasar a primero de la ESO, que esos alumnos se queden en el centro de origen, pero con profesorado del Monegro. De manera que estos se van a tener que trasladar, no se sabe muy bien cómo se van a vigilar a estos niños, se van a tener que trasladar y dar clase allí. Lo que no tiene ningún sentido, y esto es porque todavía no se han acabado las obras que vemos que se van a inaugurar a la par que el propio tanatorio que está junto al Monegro. Sobre el tanatorio, Más Madrid iniciaba ayer una campaña de contar a los padres de lo que está sucediendo en el instituto. Es que que en esa parcela, que la parcela que está junto a la ampliación del Monegro y frente a las viviendas, se pueda construir un tanatorio, es algo que se aprueba un 26 de diciembre fuera del orden del día en Junta de Gobierno local. O sea, nosotros no estábamos allí presentes. Y claro, ahora cuando se lleva a pleno, pues nosotros hemos votado en contra, porque a nosotros no nos parece de recibo que esa parcela que está junto al centro de secundaria se pueda utilizar como tanatorio cuando el uso original era muy distinto. A nosotros esto pues no nos parece bien, en primer lugar porque no sabemos cómo va a impactar eso a la salud emocional y mental de los estudiantes o al vecindario o a la recalificación de las viviendas circundantes. Pero lo que tengo muy claro es que a mí personalmente no me hubiera gustado haber velado a mi padre a 2 metros de unos niños revoloteando y celebrando los carnavales. O sea, no nos parece que la ubicación sea la más adecuada. En un principio estaba pegado al hospital, estaba destinado ahí. Ahora la han cambiado aquí, no sabemos muy bien por qué, pero lo que tenemos muy claro es que cuando un tanatorio se quiso hacer pegado a un instituto privado, concretamente al Camino Real, el PP se posicionó en contra e inició una campaña de movilización ciudadana y al final pues se tuvo que mover porque no querían que estuviera pegado a un centro privado. Es que los del Monegro son menos. Otro asunto que iba al pleno del pasado mes, por aquel entonces parecía un asunto urbanístico, ahí menor, y sin embargo ha demostrado ser bastante más serio de lo que parecía. Se aprobaba una permuta de terreno, se quedaba una parcela libre, y ahora sabemos que en esa parcela muy probablemente se vaya a trasladar la gasolinera que iba a ir en la calle Grafito.
Ya, esto parece que es el acuerdo, o sea, lo han preguntado para ver si tenemos la certeza absoluta, pero parece ser que el acuerdo al que han llegado con los vecinos de la gasolinera que se iba a construir en la calle Grafito es que se traslade esa gasolinera a esa parcela. En esa parcela había previamente un parque y lo que han hecho ha sido permutarlo y cambiar, van a trasladar ese parque. Yo no sé lo que va a pasar con esos árboles, pues nosotros lo preguntamos. En principio han dicho que lo van a conservar, veremos a ver. Y como esa zona pues es mucho más rica, o sea, económicamente es mejor, pues van a trasladar la gasolinera ahí. Y ese creemos que es el acuerdo al que ha llegado el equipo de gobierno. Tras muchas manifestaciones, o sea, si la gasolinera no se va a construir en la calle Grafito, no va a ser gracias al alcalde o al equipo de gobierno, va a ser gracias a la ciudadanía que recogió firmas, se manifestó en contra en multitud de ocasiones. Terminamos el bloque educativo con un asunto que iba en ruegos y preguntas. El PSOE y Más Madrid, curiosamente coincidían los dos en este asunto, preguntaba si en este año las colevacaciones serán accesibles. Sí, hemos coincidido en este asunto porque se han unido todas las asociaciones para pedir que el cole de vacaciones sea inclusivo y lo han trasladado a las redes. Entonces era algo como que nos demandaban que ejerciéramos presión sobre ese asunto. Pero en realidad esta es una demanda desde siempre. O sea, desde hace un montón de años que se recogen firmas, que la gente se manifiesta para que el cole de vacaciones sea inclusivo. Y ahora parece ser que, pues gracias a la unión de todas las asociaciones, pues puede que se consiga. Vamos a ver, o sea, vamos a presionar a ese respecto. Y terminamos con otra moción de Más Madrid que ha dado mucho juego. Hay varias cosas que comentar. Los pipicanes. En concreto, Más Madrid llevaba una moción muy parecida a la que se aprobó en Coslada hace un mes y algo. La diferencia está en que allí la presentaba el PP y era aprobada por los partidos de la oposición y del gobierno del tripartito cosladeño, y aquí ha ocurrido justo lo contrario. Sí, ha sido muy curioso, o sea, ha sido toda una coincidencia, porque esta moción era una moción que llevaban trabajando un colectivo de personas desde hace bastante tiempo, y entonces iban viendo pues en distintos barrios que eran las demandas que iban necesitando, y entonces había pues como distintos puntos en los cuales se podía mejorar el pipicán. Pues ¿qué puntos eran estos? Pues el tema de la limpieza y el mantenimiento, que parecía crucial, y además que las obras que se demandaban eran mínimas, o sea, en plan de, pues hay vallas que no cierran bien, porque el pestillo no cierra, hay que cambiar de pestillo, o hay que subir en estos pipicanes la barra, porque es para perros medianos y grandes, y entonces se saltan la valla, necesitan una valla más alta, y hay que separar la zona de perros pequeños o perros medianos y grandes. Pues cosas de índole, o hay que colocar una mejor iluminación en este pipicán en concreto, pues porque no hay farolas y porque pues de noche no se puede ir, porque sobre todo en los meses de invierno, porque es que no se ve nada. O vamos a colocar pues una zona de descanso, pues que haya sombras, colocar al menos un par de árboles, que haya un banco, que haya una fuente que puedan beber personas y que puedan beber los propios animales, que sea accesible. No sé, pedíamos como unas cuestiones que eran esenciales y que no tenían mucho coste con respecto a ellas. Y lo único a lo mejor es que nos hemos diferenciado es que llevan muchos años varios colectivos pidiendo que el suelo de los pipicanes, en vez de ser de arena, sea de plantas como por ejemplo la Lipia nodiflora, que no es como el césped, que requiere de muchos cuidados, que requiere de mucha agua, no, que es una planta que no requiere de muchos cuidados, que la temperatura extrema responde bien a la temperatura extrema y que es algo mucho más higiénico y bueno, o sea, y muchísimo más confortable para los animales. Pues pedíamos algo así. Y resulta que nos han denegado esta moción y nos han colocado una enmienda a la totalidad
que viene a decir que, bueno, que intentarán mejorar en la medida de lo posible, pero que no especifica qué es lo que van a mejorar, ni plazos, ni nada, simplemente pues que el gobierno intentará mejorarla. Claro, a mí esto me sorprende muchísimo porque el PP había presentado hace un poco más de un mes una moción muy similar en Coslada. En Coslada sí se había aceptado esta moción. Claro, en Coslada pues gobierna una coalición de partidos progresistas y aquí pues se toman una moción que es muy similar por una enmienda a la totalidad que no dice prácticamente nada. De hecho, había una cosa de la enmienda del PP, o sea, de la enmienda, no, de la moción del PP que me gustaba bastante y que nosotros no habíamos incorporado, que era un programa como de una campaña de sensibilización de recogida de residuos. Y eso me parecía súper interesante. Hubiera estado genial que el PP aquí hubiera presentado una enmienda parcial y hubiera dicho, y además de todo lo que usted dice, que lo vamos a aprobar porque nosotros queremos hacerlo, vamos a hacer esta campaña de sensibilización para que todo el mundo se consciente con que la limpieza no solamente tiene que recaer en manos del ayuntamiento, sino que tiene que recaer en manos de todos los usuarios. Y hubiera estado genial, lo hubiera aceptado y lo hubiera votado a favor. Pero no sería así. El PSOE aprovechaba esta moción para hablar sobre la ley de bienestar animal, concretamente diciendo que había sido el gobierno de Pedro Sánchez el que la había aprobado. Sí, y nosotros la habíamos recogido en la moción, pues esta ley de bienestar animal, o sea, que pues teniendo en cuenta que es que los animales son personas convivientes, o sea, son personas, son personas, ¿no? Pero son de nuestra familia, esto era lo que quería decir, pues teniendo en cuenta que son seres vivientes de nuestra familia, pues tenemos que procurarles el mayor de los bienestares posibles. Esta moción trataba sobre esto porque era una demanda vecinal de muchos barrios. Pero claro, sobre esta ley y sobre más cuestiones de bienestar animal habría que seguir hablando. Y el debate dejaba una propuesta interesante y curiosa. Yo no lo conocía, me pondré a investigar dentro de un rato. Los urinarios caninos que dan regalos a sus usuarios después del uso. Los urinarios caninos que dan regalos a los usuarios de... Sí, según contaba el PSOE, hay unos urinarios para perros que después de usarlos les dan una galletita, un regalito. O algo así, sería una buena manera de claro, adiestrarlos. Exactamente. Es algo de lo que, o sea, es que yo creo que de este tema es algo de lo que hay que hablar, o sea, porque además hay un montón de personas en Torrejón que tienen animales y que tienen en concreto perros, y yo creo que es que hay que mejorar la convivencia entre todos nosotros y que pues hay que tratar sobre cómo podemos hacer para mejorar estas cuestiones. Bueno, este pleno se celebraba a unos pocos días del comienzo de la Semana Santa. No sé si ¿cómo va a ser la Semana Santa para la portavoz de Más Madrid? Bueno, yo me quedo aquí, o sea, me voy a quedar aquí celebrando la Semana Santa con todos ustedes. Así que yo, básicamente, o sea, lo único que deseo es que a la gente que se vaya a ir de vacaciones, que disfrute las vacaciones, la gente que se quede aquí, que disfrute de los actos que se van a realizar aquí, y en general, o sea, ahora aprovechando la Semana Santa, o sea, ruego a Dios que nos asista, porque tengo serias dudas de cómo vamos a solventar las circunstancias económicas de este ayuntamiento. Pleno del mes de marzo, un pleno adelantado una semana por aquello de la Semana Santa y un pleno con mucha tema económico. La noticia estrella es precisamente económica. Torrejón va a pedir un nuevo rescate al Fondo de Ordenación del Ministerio de Economía, de Hacienda, por 1.400.000 euros. Bueno, eso nos traslada a la realidad. Hoy he tenido alguna discrepancia, ¿no?, tanto con el concejal de Prospectiva como con el alcalde y el concejal de Hacienda, en el que, bueno, ellos hablan de la posverdad,
dicen que nosotros estamos instalados en la posverdad, que al final es retorcer la realidad y arrimar el ascua a tu sardina. Bien, es lo que hace constantemente el Partido Popular. Nos dicen en la revista municipal, eso sí, con el escudo del ayuntamiento y pagado por los vecinos y vecinas, trasladan una imagen irreal de la ciudad, en la que nos dicen que estamos reduciendo deuda a niveles históricos, que estamos rebajando impuestos, que cobramos menos impuestos que nadie, es decir, que tenemos una situación económicamente bollante. Y eso es falso. Y es tan falso como que 12 años después de pedir 100 millones de euros de rescate al Ministerio de Hacienda, vuelven a tener que pedir dinero al Ministerio de Hacienda para gasto corriente, para pagar nóminas y servicios. Ya les he dicho que eso es altamente preocupante. Al margen de la demagogia que utilizan, es preocupante porque tú no puedes dedicarte a pagar nóminas y servicios con préstamos. Yo creo que cualquier ciudadano, aunque no tenga altas nociones de Hacienda, esto lo va a comprender perfectamente. Hace apenas 2 meses pidieron 8 millones de euros, 8 millones, decían que tenían tensión de liquidez en tesorería, es decir, que no tenían dinero para pagar nóminas y servicios. Y pidieron un préstamo de 8 millones de euros adelantándose a la recaudación de IBI para pagar, como digo, nóminas y servicios. Eso es altamente preocupante, así que les hemos dicho que se dejen de posverdad, de mentiras y que se pongan a gestionar y que primero lo prioritario, que paguen deuda, que paguen nóminas, que paguen servicios y después toda esa ingente cantidad en marketing, en autobombo que tienen, bueno, pues eso a lo mejor es un poquito más prescindible y lo primero es responder a necesidades de la ciudad. También con el tema económico como protagonista se aprobaba el plan de fiscalizaciones del año y hay una que va a dar mucho juego. Se van a fiscalizar las concesiones administrativas. Sí, bueno, lo que se da cuenta por parte de Intervención y Concejalía de Hacienda, sobre todo de Intervención, que es el departamento responsable de esta herramienta, de las bases que van a utilizar este año para hacer esa fiscalización. A mí me parece, lógicamente, muy bien un ejercicio de transparencia que puedan intervenir, fiscalizar cada ámbito económico del ayuntamiento, contratos menores. Es verdad que al final esto es el tercer año que se va a hacer. El primer año que se hizo, que íbamos muy tarde, por cierto, con respecto a otras ciudades, porque esto es un imperativo legal, no es que haya un arranque de transparencia por parte de este gobierno. Ya empezamos tarde y el primer año se detectaron algunas incidencias, algunas de ellas muy graves, respecto, por ejemplo, a la solvencia que tenían algunas empresas a la hora de contratar con el ayuntamiento. No se comprobaba esa solvencia, criterios que son fundamentales. Y luego, en el siguiente año, volvimos a incurrir en la misma incidencia. Por tanto, oye, esas herramientas tienen que servir para ajustar estas cosas y que no vuelvan a pasar. Así que, bueno, en esta acción de cuentas que nos han dado, en las que parece que van a incrementar un poquito la fiscalización, lo que esperamos es que no solo la detecten, sino que además la resuelvan. También el asunto económico era protagonista de una de las mociones del PSOE. Una moción que, más allá de la pelea política, que es habitual y era lógica con el tenor de esta moción, dejaba algunas cosas importantes. Explicaban efectivamente lo que todo el mundo intuía, cuál es la diferencia entre los 8 millones que ellos reconocían y los 22 millones de los que hablaba el informe. Y es que ellos no incluían el dinero que ha llegado de los fondos europeos a través de la Comunidad de Madrid. Claro. Bueno, al final aquí sobre todo lo que queremos es que la ciudadanía tenga claro lo que está sucediendo, no solo en Torrejón, sino en los ayuntamientos de toda España. Y claro, en Torrejón es especialmente grave porque, como digo, desde la revista municipal se engaña, se miente directamente a la ciudadanía. Cada mes y de manera ya recurrente, supongo que por orden de Ayuso o de Feijóo, ahora que Ayuso está un poquito más de él, ya no sé quién manda más, Ayuso, Feijóo o ninguno de los dos. Quizá algún jefe de gabinete. El tema es que cada revista municipal nos dicen que el gobierno de España perjudica a Torrejón de Ardoz en el reparto de fondos europeos. Y lo que hay detrás de eso es que quieren trasladar la imagen de que que se perjudica porque el gobierno de Torrejón es un gobierno de derecha, no coincidente de partido y que por eso se perjudica. Y todo esto es mentira. En la moción lo que les hemos dicho son varias cosas. Por parte del gobierno de España, lo primero, participación en ingresos del Estado. Se han incrementado un 27% de euros, los millones de euros que llegan a Torrejón cada año desde que el Partido Socialista está en el gobierno de España, desde el año 2018. Fondos europeos. Los fondos europeos son los únicos fondos supramunicipales que están llegando a Torrejón. La Comunidad de Madrid, de la que hablaré, no llega a nada. Entonces Torrejón vive de dos cosas: de la participación en ingresos del Estado que manda el gobierno de España, que eso llegan todos, es decir, el grado de ejecución es del 100%, todo lo que dicen que llega finalmente, y con eso pagan, como digo, servicios y nóminas. Después de fondos europeos, las grandes inversiones que estamos viendo en la ciudad son con fondos europeos que envía, lógicamente, que ha conseguido el gobierno de España, que envía a todos los municipios, pero también a Torrejón. No se puede decir que han llegado 7 millones de euros
cuando han llegado más de 22 millones de euros. No se puede decir que el parking que están haciendo disuasorio en la estación de Plaza de España detrás no lo han denegado cuando ya está contratado, se está haciendo más de 4 millones de euros. Lo que hay que hacer es poner en valor y agradecer lo que está haciendo el Gobierno de España con todos los ayuntamientos. Y frente a eso, ¿qué hace el Partido Popular? Lo primero, en el Senado, Partido Popular a nivel nacional vota en contra de la senda de déficit. ¿Qué significa esto? Que los ayuntamientos tendrán que generar un superávit, es decir, van a perder capacidad de gasto todos los ayuntamientos, lo del Partido Socialista y lo del Partido Popular como en Torrejón de Ardoz. Un superávit que en el caso de Torrejón de Ardoz va a haber que ahorrar 8,5 millones de euros que no se va a poder invertir en la ciudad en inversiones y servicios públicos necesarios. Y eso ha sido por el voto en contra del Partido Popular y además en el Senado, con un torrejonero ilustre, presidente del Senado, que también ha votado en contra, que es Pedro Roldán, que ha votado en contra de Torrejón. Y luego nos vamos de ahí a la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hace la Comunidad de Madrid para financiar a Torrejón? Pues lo que hace es mentir. Primero, el plan de inversiones regional de Ayuso, 8,5 millones de euros que tenemos concedidos en Torrejón de Ardoz. Lo primero que eso es 3 veces menos que los fondos europeos. Segundo, no ha llegado nada, 0 euros del PIB. Y luego otras cosas, por ejemplo, el Fondo de Liquidez Autonómico, que es un fondo estatal en el que se financian las comunidades autónomas. Madrid es la única disidente, no quiere financiarse en ese fondo con unas buenas condiciones de financiación y se va al mercado privado. Ya veremos a quién está financiando con dinero de los madrileños. Estamos pagando mucho más intereses, en torno a 400 millones de euros más, por financiar la comunidad en el ámbito privado. Y eso tiene como consecuencia que no tenemos el centro de salud de Soto, que no tenemos el parque de bomberos o no tenemos las instalaciones educativas que necesita la ciudad. Por tanto, yo lo que les hemos dicho es que se quiten la careta y que al final dejen de criticar al Gobierno de España y que se colabore entre todas las administraciones para que lleguen inversiones necesarias en Torrejón. Y bueno, por supuesto que en este punto pues me he visto casi en la obligación de decir al alcalde, claro, porque yo el último pasado, como los vecinos y vecinas sabrán, fue el primer pleno desde que soy concejal al que no pude venir por cuestiones personales y muy tristes. Y bueno, pues se aprovechó desde la bancada del Partido Popular para a mis compañeras de grupo decirle que no tenían vergüenza con la que estaba cayendo, que hablaran en el pleno, que no tenían vergüenza. Y hombre, para la que está cayendo ahora con Ayuso, porque le he dicho al alcalde que ya se está haciendo mayor y que tiene que tener cuidado con las cosas que hace y con las que dice. Primero manda todo el apoyo y todo el cariño a la presidenta Ayuso desde Twitter, desde la lejanía, con lo cual yo dije, se ha metido en un charco, el señor alcalde debe ser por la poca experiencia, pero no, el día siguiente fue a la Puerta del Sol a hablar. Yo lo he dicho hoy, no me parece que me ha gustado, pero así le he llamado la frontera de Chamberí a la señora Ayuso porque ella además está orgullosa de constantemente insultar al presidente del Gobierno de España con el tema de la fruta. Pero el tema es que se fue a la Puerta del Sol y hombre, yo lo que le he dicho que parece que todo lo que orbita alrededor de la atmósfera pues de repente tiene una suerte bárbara y aparecen pisos de millones de euros, aparecen Maseratis en el garaje sin que uno lo conozca y digo, a ver si al alcalde se le ha pegado algo de esa suerte que da la presidenta Ayuso y viene el centro de salud de Soto, se lleva los barracones de Torrejón, tiene el parque de bomberos o nos devuelve o nos ingresa los 8,5 millones de euros que nos ha vibrado del PIB. Por tanto, lo que pedimos es menos demagogia y más trabajar por los vecinos y vecinas de Torrejón. Este debate generaba una situación bastante curiosa, una especie de duelo gastronómico. Unos hablaban efectivamente de que les gusta la fruta, otros respondían que lo que les gusta es la verdura y Ruth respondía que a Ayuso lo que le gusta es la pasta. Bueno, pues yo sé que esto a la ciudadanía le genera un poco de desafección, pero insisto, claro, cuando uno arroja constantemente la corrupción contra otros partidos, cuando es el único partido de Europa condenado por corrupción que se dedica a dar lecciones de moral, hay que contestar. Efectivamente, yo en tono de broma le he dicho lo de la frutera de Chamberí, porque además yo sé que la presidenta está orgullosa, va con camisetas y con tazas del me gusta la fruta, y se le he dicho que no se preocupen por ella porque ya estará encantado de que yo me dirija a ella así. Además le he dicho que creo que está en plena expansión por lo que estoy viendo últimamente, no solo le gusta la fruta, también la verdura, porque además de frutera es verdurera. Y parece, bueno, que eso no les ha gustado mucho. Yo evitaría este tipo de discusiones en el pleno, pero claro, no puede ser unidireccional cuando uno se reciban los palos. Más cosas también con la economía como protagonista. En el turno de decretos se hacía público un secreto a voces. Aparecía por fin un decreto en el que se habla claramente de que el Oasis está en preconcurso de acreedores. Sí, lo veníamos viendo, ¿no? Hace tiempo que al final el centro no acaba de arrancar. Yo he dicho muchas veces porque me han criticado que parecen que yo estaba
bueno, contento, orgulloso de que el centro no arrancara. Si yo vivo en el sector de Henares, yo tengo 2 hijas y pues la mayor ya pasea por ahí porque lo tiene cerca y una instalación abierta que ojalá funcionase. Yo creo que el modelo es complicado. Yo lo que siempre he defendido y lo que me ha preocupado desde este ámbito que es el Ayuntamiento de Torrejón y en defensa de los intereses de mis vecinos y mis vecinas es que el Ayuntamiento perdonó casi 3 millones de euros a esa empresa en la construcción del oasis porque iban a promover empleo para más de 1.500 personas en Torrejón de Ardoz. Y yo sé fehacientemente que ahí no hay 1.500 ni 500 personas de Torrejón trabajando. Por tanto, esa bonificación de impuestos que no nos hacen a ninguno de los vecinos y vecinas, que el IBI lo pagamos religiosamente, sí que a esta empresa se le condonó esa parte de impuestos. Y llega el momento de fiscalizar si realmente hay trabajando esa cantidad de vecinos. Ahora que vemos que el Oasis entra en concurso de acreedores, yo ya levanto la mano y me pongo como acreedor de esos más de 2,5 millones de euros, porque el Ayuntamiento ya sacará alguna herramienta para decir que, bueno, que fruto de la circunstancia, pues que al final no van a cobrar tampoco esos 2,5 millones de euros. Hay que cobrarlos porque no son del Partido Popular y son de los vecinos y vecinas de Torrejón de Ardoz. Mágicas Navidades. Según otro decreto, parece que a productores de sonrisas no les salen las cuentas. No les salen las cuentas y sobre todo, y aquí tengo que decir con toda la humildad, pero también orgullosamente, que lo vinimos diciendo durante toda la instalación de las Navidades. Que ese rollo raro, oscuro, con falta de transparencia que se traía el equipo de gobierno y algún concejal en particular con la anterior empresa que tiene la concesión de las Navidades, que acabó en los juzgados, porque dije, eso está en los juzgados, que me llamaron mentiroso, claro que estuvo en los juzgados. Y claro que estuvieron paralizadas la instalación de las Navidades y estuvo paralizado durante 2 semanas el comienzo de las Navidades. ¿Y eso qué ha provocado? Pues ha provocado primero que son 15 días menos de apertura de las Navidades y por tanto el canon este que dice el Ayuntamiento con el que pagamos todas las Navidades, que no se lo cree nadie, la empresa tiene que pagar 3,3 millones de euros de canon por exportar las Navidades y con eso dice el Ayuntamiento que paga todas las Navidades, primero que eso no se lo cree nadie y que ahora además, fruto de esa discrepancia judicial que tiene el equipo de gobierno del Partido Popular con la anterior empresa adjudicataria, tuvimos 15 días de no apertura de las Navidades y la empresa reclama al Ayuntamiento que esos 15 días le tenemos que indemnizar, tenemos que compensar. Es decir, no solo es que estemos en el juzgado por la adjudicación de ese contrato, sino que la empresa que tiene adjudicada ese contrato ahora nos pide casi 2 millones de euros de compensación del canon por no poder haber abierto durante esos 15 días. Más cosas. El 8M era protagonista, debería haberlo sido quizá en el pleno pasado, pero en lugar de eso ha sido en este pleno en el que se ha leído una declaración institucional. Por cierto, ha sido la concejala de Igualdad, como se pidió hace un mes. Sí, ha sido la concejala de Igualdad. Nosotros es la primera vez que intervenimos, desde que yo soy portavoz, la primera vez que interviene en mi grupo político, el Partido Socialista, en una declaración institucional del 8M, porque siempre firmamos la declaración institucional y nos adherimos al texto. En esta ocasión, igualmente firmamos, nos adherimos al texto, no podemos estar en contra de lo que dice esa declaración, pero sí que nuestra concejala también, que lleva el ámbito de igualdad, ha hecho una intervención afeando algunas cuestiones. No puede ser que al final trabajemos conjuntamente por eliminar esa brecha de desigualdad que existe en toda la sociedad y aparte la peor expresión de la desigualdad, que es la violencia machista. No podemos decir que estamos luchando conjuntamente cuando desde la Concejalía de Igualdad nos piden saber con antelación cuándo vamos a hacer nuestro acto oficial del 8M, le damos la información y lo que hacen es convocar a todas las entidades de la ciudad a la misma hora, el mismo día, para firmar convenios de cesión de espacios municipales que nada tienen que ver con el 8M, que lo podrían haber hecho la semana antes o la semana después, y con ello lo que hacen es dificultar que esas entidades puedan asistir a nuestro acto. Lo consiguieron sola media, porque muchas de las entidades directamente vinieron también a nuestro acto, pero otras muchas se excusaron diciendo que les habían convocado urgentemente. Por tanto, eso lo hemos afeado. No puede ser que se jueguen a estas cositas de perjudicar al partido político de enfrente en torno al 8M. Y luego, claro, yo creo que todo el mundo lo ve. El acto central del 8M en Torrejón de Ardoz se celebra el mismo día, 8M, y a la misma hora que comienza la gran manifestación en Madrid. Y eso, como institución, nos debería avergonzar. Les hemos dicho que dejen de hacer ese tipo de prácticas y luego también que consideramos que aunar en la misma persona la Concejalía de Festejos, que en Torrejón tiene una actividad frenética, con la Concejalía de Igualdad, pues que no nos parece lo más oportuno, que tienen que estar separadas y la Concejala de Igualdad dedicarse a todas estas cosas.
Con la Semana de la Mujer como protagonista, en el pleno pasado José Luis Navarro pidió disculpas a Ruth Gras, pero parece ser que otra vez se ha vuelto a liar la cosa en una comisión informativa. Sí, la comisión informativa fue... la pena es que no se graben, que a lo mejor es lo próximo que pedimos, que se graben, porque claro, al final parece que uno se inventa las cosas. Son lamentables cuando participa el ex portavoz del Partido Popular, el señor Navarro, lejos de venir a informar, pues viene, pues ya lo veis en los plenos, a discrepar, a faltar, cuando no a faltar. Y sí que, bueno, pues yo creo que con Ruth Gras, con la portavoz del Grupo Mixto de Más Madrid, bueno, pues ya tiene una manera de comunicarse con ella que debería pensársela, porque ya han tenido, creo que, algún conflicto además que ya se ha elevado a público, en el que además, bueno, pues la compañera de corporación se sintió intimidada, y yo creo que eso ya solo, por ese sentimiento que tenía la compañera, debería rebajar el tono, ser comprensivo con que además es una compañera concejala de corporación que tiene un grupo en el que está ella sola, es una sola concejala, y creo que deberíamos tener toda la empatía para saber, bueno, que ella está haciendo pues lo mejor que puede dentro de sus, bueno, pues de su programa, de sus posibilidades sobre todo, y lejos de eso no arrollar, como él dice, con mis 21 concejales a Ruth Gras. Por tanto, yo desde aquí primero apoyar a la compañera y, bueno, solicitar que rebajen el tono, porque la ciudadanía estas cosas no las entiende. Educación, que también ha sido protagonista con varias mociones. En concreto, Más Madrid pedía talleres de educación afectivo-sexual. Sí, es una moción, es verdad que era un poco amplia, y es verdad que hay que aterrizarlo en lo municipal. Evidentemente creo que estamos en un punto en que toda la educación afectivo y sexual es fundamental entre los menores, que sean conscientes de las situaciones, que sean autónomos para tomar decisiones cuando se producen circunstancias, bueno, como algunas que también vemos en nuestra ciudad, lamentablemente, que no estamos exentos de esas circunstancias de problemas de acoso, incluso sexual, con menores. Y bueno, es verdad que el Partido Popular ha trabajado una enmienda que a mí me parecía que esa enmienda era complementaria con la moción que presentaba en este caso el Grupo Municipal de Más Madrid, y que lo ideal creo que hubiera sido hacer un mix, ¿no? Y haber aportado esa enmienda, esa propuesta desde el equipo de gobierno a la moción. Al final hacen la enmienda a la totalidad para tumbar la moción y que lo que se vote sea la propuesta del Partido Popular, como si haciendo parecer que son ellos los que han traído la moción al pleno, que son, creo que, actuaciones que además evidencian unos complejos que yo creo que no deberían tener con la mayoría absoluta que tienen, pero lo hacen constantemente. El Instituto de Soto, protagonista por partida doble. Por un lado, el PSOE desvelaba que los alumnos que deberían cursar desde el próximo curso en la ESO en el instituto se van a quedar en el Beethoven porque no hay espacio. Y por otro lado, se han enterado el pasado pleno que les van a construir un tanatorio justo al lado. Sí. Son dos cuestiones. La primera sí que además es una moción que hemos elaborado nosotros. Hemos elaborado la moción además con reuniones previas con la comunidad educativa, de madres, de padres, hablando con personas de LAMPA, personas que también pertenecen al Consejo Escolar, incluso también nos trasladaban la opinión del equipo directivo y del claustro de profesores, en la que, bueno, ya dijimos en el año 2022, ya llevamos una moción nosotros al pleno diciendo que el Juan Bautista Monegro, que el Instituto de Soto de Henares ya tenía urgencia, pero urgencia de esa siguiente fase. Por cierto, dice Ayuso que no construye ya por fases. Ahí la gente que pase por Soto de Henares verá cómo se está construyendo un centro educativo por fases. Y además van con retraso, porque es un barrio grande, en continuo crecimiento, en el que solo hay un colegio público y solo hay un instituto público. Y es un barrio con más de 20.000 personas, que es más grande que muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Lo que sucede es que el colegio, que ya es una línea 5, un colegio público que es una línea 5 ya estable, que es el de Beethoven, manda 5 aulas de sexto de primaria cada año a primero de la ESO, al Juan Bautista Monegro, y también en Antonio Machado, que está en la Cañada, en un barrio cercano, pues manda también otras 2 o 3 líneas al Juan Bautista Monegro. Por tanto, el colapso era urgente en 2022. Llevamos una moción y nos dijeron, el Partido Popular, casi que no fuéramos alarmistas, que ya estaba la segunda fase, que se iba a presupuestar en 2023 y construir en 2023. Resultado, lo de siempre, que no ha habido construcción, que tenemos a cuartos de la ESO y a bachillerato en barracones, en el Juan Bautista Monegro, y que el año que viene van a retorcer todavía más el problema. Nos dicen que los alumnos de sexto de primaria del Beethoven van a quedarse en el Beethoven cursando secundaria. Esto sin ser un CEIPSO, que fue ese engendro que hicieron en su momento, sino con entidades jurídicas distintas. Es decir,
la dirección del Beethoven va a tener dentro de sus instalaciones a 4 aulas de primero de la ESO de otro instituto con otra entidad jurídica cuya responsabilidad jurídica, seguridad y demás logística responde a otro centro. Por tanto, y con niños de 12 años. Lo que a mí me parece preocupante, alarmante a mí y a las familias. Entonces, lo que les hemos dicho es, conscientes de que este gobierno regional trabaja con barracones, nosotros estamos completamente en contra de esas, ellos lo llaman aulas modulares de una modernidad que muchas casas se construyen así, dicen. Bueno, pues eso para sus casas. Para los alumnos tienen que estar en edificios con toda la seguridad. Lo que les hemos propuesto es que en una parcela que está justo anexa en el Juan Bautista Monegro, que las aulas prefabricadas, además en las que ahora están los de bachillerato, que se instalen en esa parcela de manera provisional mientras construyen la ampliación del centro y que los alumnos de primaria estén dentro del centro, ¿no? Que al final la dirección del Juan Bautista Monegro va a estar mucho más tranquila si tiene a sus alumnos más pequeños dentro del centro y no en un centro que está a cientos de metros de este otro. Y ante esto lo que nos dice el Partido Popular es agradecer a la presidenta Isabel Díaz Ayuso su compromiso con la educación pública en Torrejón de Ardoz. Bueno, parece absolutamente lamentable y no responde de ninguna manera al problema que tienen las familias en Soto de Henares y en Torrejón de Ardoz en particular, en general. El concejal de Educación comparaba este caso con lo que está pasando en Alcalá con el Instituto Complutense. Lo que no contaba el concejal de Educación es que la razón por la que efectivamente los alumnos del Instituto Complutense están repartidos por otros colegios es porque hay que hacer obras urgentes después del paso de la gota fría. Claro, lo que no puedes es justificar lo que está pasando en tu ciudad diciendo que también pasa en otras. Pues si lo sabemos, si sabemos que esta es la apuesta de la Comunidad de Madrid con la educación pública, que es perjudicarla, sí que perjudica a los servicios públicos, es perjudicar, es degradar los servicios públicos para que, oye, pues luego los vecinos y vecinas en Soto de Henares sí que tienen alternativas, donde no se sufre esto. Y yo creo que aquí la gente me va a entender. Efectivamente, la Comunidad de Madrid pone un problema en el Beethoven, pone un problema en el Juan Bautista Monegro, pero quien no quiera esos problemas tiene una solución a poquitos metros donde no hay esos problemas, que es un centro privado, concertado, construido sobre suelo público de todos los vecinos. Y eso es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid y contra eso estamos luchando. Contra eso estamos luchando precisamente, por tanto, lamentable que el concejal de Educación, lógicamente, pues valida, ¿no?, esta gestión de la Consejería de Educación. También con el Instituto, en el pasado pleno, se aprobaba el plan urbanístico que permitirá la construcción de un tanatorio literalmente en la valla del Instituto, de la ampliación. Está muy cerca del Juan Bautista Monegro. Es verdad que esta empresa, que Partesa, tenía 5 parcelas en el Soto de Henares y la primera idea, la primera ubicación que plantearon para el tanatorio era más retirado, pero incrustado en medio de una zona residencial, que es verdad que a nosotros casi nos parecía peor todavía. Primero porque estaba más retirado del cementerio municipal y segundo porque sí que estaba en una zona muy residencial, además, con calles residenciales, hay una zona de edificios pequeños, de chalés, y ahí en medio iba a estar el tanatorio, como digo, con calles que no son de gran amplitud y que creo que iba a generar todavía más problemas. Lógicamente la ubicación no es la mejor al lado del instituto. Yo también digo que lamentablemente, y en eso quiero ser responsable, primero, por suerte, en Torrejón seguimos creciendo, cada vez hay más habitantes en Torrejón, desde el año 2000 al 2024, creo que es un dato importante, ha crecido Torrejón un 40%, tenemos 40.000 habitantes más en estos más de 20 años, y lógicamente las necesidades de servicios son las que son. El cementerio municipal, en enero yo viví en mi entorno, supongo que toda la gente, hubo la confluencia de varios virus que lamentablemente hizo que personas, sobre todo mayores, que tenían otras afecciones, pues hubo un incremento de la mortalidad en finales de diciembre, principios de enero, y yo viví en varios funerales en los que me tuve que ir de Torrejón. Tuve uno en Coslada, tuve otro en Tres Cantos, tuve otro en Madrid, y fue allí porque no había espacio en el tanatorio municipal. Por tanto, yo de aquí, desde la responsabilidad, creo que es necesario ampliar los tanatorios en Torrejón porque somos más gente y, como digo, lamentablemente, pues la gente morimos y sigue muriendo. Respecto a la ubicación, esa no es la mejor en la ciudad, pero desde luego entre esa y la que tenía la otra empresa, que también permitía el uso y instalarla ahí, pues esta parece más afectada. Lógicamente, bueno, pues no será, a ver cómo lo integran para que la convivencia entre el centro educativo y el tanatorio, bueno, pues no se vea afectada. También en el pasado pleno se aprobaba otro asunto urbanístico del que en aquel momento no sabíamos de qué iba, pero parece ser que la cosa es bastante más seria. Hace unos días se anunciaba que la gasolinera de la calle Grafito no se construirá ahí,
sino muy probablemente en Las Monjas, en la parcela permutada. Sí, vamos a ver cómo acaba esto. Nosotros hemos pedido aquí varias cosas. Primero, transparencia. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa, que nos digan cuál es el acuerdo. Cuál es el acuerdo que al final, sobre todo, ese acuerdo que ha conseguido liberar a esa obligación legal que tenía el ayuntamiento. Que me decía el portavoz del PP, convocó como portavoz del ayuntamiento, porque ellos lo hacen como portavoz del Partido Popular, pues cada uno que diga lo que quiera, pero nos convoca como portavoz del ayuntamiento a los medios, a la puerta del ayuntamiento, a decir, además, a nombrarme varias veces, a decir, Javier Castillo miente, tenemos la obligación legal. Además, creo que algún vecino va a sacar el vídeo dentro de poco para recordar lo que decía el Partido Popular. Tenemos la obligación legal de dar licencias para esa gasolinera. De hecho, ya le hemos dado la licencia a la gasolinera y no se puede hacer demagogia, y lo que no querrá el señor Castillo es que prevariquemos no permitiendo la construcción ahí. Bien, el señor Castillo lo que sabe del lado de los vecinos, y sabíamos que era una aberración urbanística en el 2024 montar una gasolinera al lado de las viviendas, al lado del centro de salud, al lado de 3 colegios, al lado de parques infantiles, y al final quien ha ganado aquí no es ni el señor Castillo ni el PSOE ni el PP. Han ganado la salud y seguridad de los vecinos y vecinas, y sobre todo ellos, los vecinos y vecinas que se han movilizado y que han conseguido una victoria histórica. Lo que sí es verdad es que los vecinos y vecinas saben que aquí ha habido una batalla, y hablo en estos términos, una batalla en la que había 2 bandos. En un bando estaban ellos, y estábamos nosotros, y en otro estaba la empresa, y estaba el Partido Popular, al punto de que estuvimos a punto de llegar a juicio. Yo le presenté un recurso de reposición ante el último acuerdo del PP, que recuerdo que ha sido hace apenas un mes y poco. Les permitieron segregar la parcela, y segregar la parcela significaba que era el motivo para saltarse la ley o salvar la ley. Con la ordenanza antigua, al dividir la parcela, la empresa podía montar esa gasolinera y el PP les dio la licencia. Entonces, bueno, ya sabían que esto iba a acabar en un juzgado, y yo creo que el Partido Popular y el alcalde ha visto que esa foto, vecinos por un lado, ellos por otro, era una foto muy mala. Entonces les hemos dicho 2 cosas. Primero, que nos aclaren si va a ir realmente a esa parcela, que modificaron urbanísticamente en el pasado pleno. Hicieron una modificación para dar una zona verde al albergue, y luego se quedó una zona industrial. Veremos si va a ir. Segundo, esa parcela de calle Garcito nos dicen que ahora es municipal. Antes también lo era. La empresa compró al ayuntamiento esa parcela. Vamos a ver por cuánto compró el ayuntamiento, la empresa al ayuntamiento la parcela, y por cuánto el ayuntamiento la ha recomprado. No vaya a ser que el negocio ahora haya venido por otro sitio. Así que veremos dónde va, pero bueno, la buena noticia es esta que contamos, y lo que le hemos pedido es que los medios municipales que no hagan como ha hecho el alcalde, que además os garantizo que ha indignado todavía más a los vecinos, de irse a escondidas a la parcela en plan Superman, a decir yo he conseguido. No, que los vecinos saben que habéis estado enfrente hasta el último minuto cuando habéis visto que ya no había solución. Así que bueno, yo creo que, como digo, los vecinos tienen claras las cosas, y aquí caso que la buena noticia es que no habrá gasolinera en la calle Gracito. Y también sobre educación, la situación en el 1 de mayo continúa complicándose. Parece ser que los padres están recogiendo firmas. ¿Qué es lo que está pasando en el colegio? En el 1 de mayo lo que está pasando es que hay un conflicto interno que es especialmente grave, y lo llevamos en el pasado pleno, y nos dijo el concejal de educación que es que ellos no tienen la competencia. Hombre, no tienen la competencia respecto a la materia de educación pública, pero está pasando en tu ciudad. Tú tienes una responsabilidad para con tus conciudadanos, y en el colegio público 1 de mayo hay un problemón de convivencia interna, además entre el equipo directivo y los profesores y el profesorado, y eso se traslada sí o sí a los niños y niñas. Entonces las familias desde fuera lo que ven que hay ese problema, a través del cual el Consejo Escolar votó en contra del proyecto de continuidad de la directora actual del 1 de mayo. Que nosotros no entramos ahí porque no conocemos bien los detalles. Lo que sabemos es que un Consejo Escolar ha votado en contra de la continuidad de una dirección, y eso deriva en circunstancias de mucha fricción en el día a día que los niños y niñas están sufriendo. Por tanto, las familias lo que están pidiendo es resolución inmediata de ese problema, porque no se ha resuelto, sigue el conflicto. Creo que además ha habido denuncias cruzadas entre la dirección y los profesores, que están en vías de resolución, y la dirección de área que resuelva rápidamente, porque las familias están preocupadas con lo que se está viviendo en el centro. Por tanto, han empezado una recogida de firmas en esos términos, y bueno, pues reproducimos el problema porque no se solucionó el pasado pleno, y a día de hoy sigue igual de candente ese problema. En el turno de decretos también había alguna cosa bastante curiosa. Por fin se hace oficial que el programa La Noche Abierta está como mínimo en un proceso de stand-by. De stand-by, yo creo que era un programa aceptado para la juventud como ocio alternativo, ¿no? a lo que vemos pues la noche, los fines de semana en la ciudad.
y es verdad que quedó eliminado y bueno, pues ahora parece que están como intentando arrancar de nuevo el programa, pero lo que pedimos es que, oye, que aceleren un poquito porque nos parece un programa de ocio alternativo necesario y estamos, bien, pues en un impasse en que yo no sé si lo que están buscando ahí es cierta eficacia o rentabilidad, no tienen que tenerlo, al final es un servicio público, no hay que buscar la eficacia ni la rentabilidad en ese tipo de servicios. Soto de Espinillos, parece ser que por fin comienzan los trabajos de momento de prospección, previos a... Bueno, vamos a ver en qué queda el bosque Torrejón. Bueno, era bosque Torrejón, ahora la alcaldesa de Alcalá nos ha prohibido que se llame bosque Torrejón, aunque sea nuestra parcela. Yo siempre digo que si yo me compro un local en Fuenlabrada y le quiero llamar Carnicería Torrejón, pues a mí Fuenlabrada le podrá decir que no me gusta, pero es que es mi local. Pues aquí ha pasado lo mismo. Hemos comprado la parcela en Soto de Espinillos, que estaba en el término municipal de Alcalá, era de la Comunidad de Madrid, hemos pagado 4 millones de euros por ella y somos los legítimos dueños. Si queremos llamar a esa parcela Bosque Torrejón, bueno, que es lo de menos, pero casi se anunció. Bien, vamos a estar vigilantes porque al final yo lo que he percibido es que en Alcalá tampoco hay un interés particular en esta zona verde y no hay interés porque no va a dar servicio realmente a los vecinos un servicio, digo, de proximidad. Se pueden acercar lógicamente en bicicleta o con sus vehículos. El tema es que, bueno, pues esa falta de prioridad que hay en el gobierno de Alcalá, que también tiene que decir, porque tiene que aportar seguridad, limpieza y demás a esa zona verde, pues veremos si no dilata demasiado en el tiempo el desarrollo. Nosotros, como siempre dijimos, hay que hacer un espacio de utilidad de la ribera del río, que tenemos ahí un tesoro que está completamente desaprovechado. Veremos en qué queda, intentaremos además incidir en que sea una zona verde, sostenible, que invite a ese ocio verde, a ese respeto al medio ambiente, que también nos ocupe y nos preocupe, ¿no?, toda la materia medioambiental. De momento hay poca actividad sobre el terreno, estaremos vigilantes. Parcelas, se hablaba de 7 parcelas a la venta, pero con un precio superior al de mercado. ¿Qué es lo que...? No, había proyectado venta de suelo para este año. Es verdad que el año pasado se proyectaron como 5 millones casi 6 millones de euros en venta de suelo y no se vendió nada, lo cual es una mala noticia desde el punto de vista de las inversiones, porque la venta de suelo va todo contra inversiones. El año pasado no se pudo invertir 6 millones de euros porque no se vendió suelo. Este año había proyectado 12 millones de euros en venta de suelo para inversiones. Eso se ha cumplido, había inversiones que eran muy necesarias. La Casa Grande iba con venta de suelo, Soto de Espinillos iba con venta de suelo, el Centro Cultural de Soto iba con venta de suelo. Buena noticia respecto a esas inversiones, mala respecto a que Torrejón tiene el término municipal que tiene y nos estamos quedando ya sin suelo y al final se está utilizando, como digo, para este tipo de inversiones, no para desarrollos que sean, bueno, pues de interés municipal. Bien, al margen de esto, se han vendido esas parcelas este año, sí que se han vendido, lo cual digo, buena noticia para una cosa, no tanto para otra, pero se han vendido por encima del precio que había estipulado. Por tanto, ha sobrado casi 1 millón de euros y ese 1 millón de euros lo que hemos pedido es que se utilice para inversiones en Torrejón, que nadie tenga, bien, pues aquí la duda de utilizarlo para otras cosas, viendo la tensión de tesorería que tenemos en Torrejón. Solo puede ser vender patrimonio para invertir en patrimonio de tu ciudad. Bueno, estaremos ahí vigilantes con esto. También sobre economía aparecía un decreto en el que el ayuntamiento asume definitivamente las deudas de la MV. Eso es, tenemos consejo de administración mañana de la empresa de la vivienda, en la que, bueno, ya anuncio que lo que van a hacer es reunificar todos los préstamos que tiene la empresa de la vivienda para entregar en un solo paquete al ayuntamiento. Tenemos casi 7 millones de euros de deuda de la empresa de la vivienda y quieren decir al ayuntamiento, ahí tenéis nuestro regalito, vecinos y vecinas, 7 millones de euros, fruto de una pésima gestión del suelo de la ciudad. Esta empresa ha construido cientos de viviendas, miles de plazas de aparcamiento sobre suelo cedido gratuitamente. El ayuntamiento, los vecinos y vecinas, le habéis cedido como 50 millones de euros en parcelas a esta empresa, ha construido viviendas, ha construido plazas de garaje, ha vendido todas las viviendas y nos dice que está en ruina, que da pérdidas. Entonces, eso es lo primero que tendrán que explicar en su momento y desde luego nosotros ya lo tenemos en el juzgado y esto vamos a ir hasta el final porque luego ha sido un agujero negro económico tremendo para esta ciudad que tienen que pagar los vecinos. Ahora tenemos que asumir, fruto de su pésima gestión, esas deudas y luego no solo eso, sino que decían que como iban a vender muchas plazas de aparcamiento y muchas viviendas,
que 8 millones de euros que nos pidieron adelantados también al ayuntamiento para poder construir, nos lo iban a devolver en el corto plazo. Bien, nos deben esos 8 millones de euros que no vamos a cobrar ya, se pierden 8 millones de euros y además asumimos la deuda de la empresa. Por tanto, la deuda del ayuntamiento es mucho más de lo que están diciendo. Son estos millones de euros de deuda que incorporamos directamente y también lo que dejamos de ingresar, que son derechos reconocidos que en contabilidad también cuentan como pérdida de recursos. Volvemos a las mociones, que nos habíamos dejado una moción además muy parecida a la que se aprobó hace un mes en el Ayuntamiento de Coslada. Más Madrid pedía que se aumentase el mantenimiento de los pipicanes. Sí, de hecho, mi compañero Guillermo, que ha defendido esta moción, en cierto modo le decía un poco a Más Madrid, ¿no?, que esta moción tenía un poco pinta de ser muy amplia y no aterrizada del todo en Torrejón, ¿no? Y bueno, pues si se ha llevado a otros ayuntamientos, entiendo que sería una moción que Más Madrid pues habrá mandado a sus ayuntamientos. Pero estamos de acuerdo que al final es evidente que la población de animales de compañía, de perros en este caso en Torrejón, como creo que en toda España, ha crecido, ¿no? Y cada vez tenemos más población de amigos caninos en nuestras casas. Es verdad que yo el otro día comentaba un poco en tono jocoso que la ratio de metro cuadrado de pipicán por perro en Torrejón debe ser de las más altas de España, que eso parece en sí una buena noticia. Pues si lo comparas con otras ratios, por ejemplo, que es lo que ha dicho mi compañero, en plazas de residencias con mayores, pues bueno, pues ya no hace tanta gracia. Lo que sí es cierto es que hacer tantos pipicanes es una manera de no tener muchas zonas verdes que mantener. Es mucho más caro de mantener una zona verde, arbolado, riegos, mantenimiento, flores y demás, que un pipicán, que al final pones una valla, echas arena y que pasen los perros. Pero no solo es eso. Tienes que echar la arena, tienes que mantenerlo, tienes que limpiarlo y tienes que hacer también campañas de concienciación entre los usuarios para que entre todos mantengamos bien esos espacios. Y bueno, yo creo que siempre es bienvenida. Al final es mejorar todos estos espacios también para por los que tenemos en casa. Yo también tengo pues un perro, un miembro más de la familia, bueno, pues que tengan también unas buenas condiciones ellos y nosotros también para poder pasearles. ¿Urbanísticamente está considerado zona verde? Sí. En esta moción el PSOE proponía una cosa bastante curiosa: los llamados urinarios caninos, que se están implantando en algunas ciudades de España. Sí, es lo que decíamos, que al final habría que, ya que traemos estas mociones, pues bueno, pues que hay que intentar aterrizarlas y ser más ambiciosos, ¿no? Y bueno, sí que se están, bueno, en estos programas que avanzan, sobre todo respecto a la limpieza. Yo decía también que tenemos que tener una corresponsabilidad con los animales. Yo, como digo, soy dueño de perro y hombre, pues uno que saca el perro varias veces al día pues ve cosas, ¿no? Y en esto no es solo responsabilidad del ayuntamiento, que sí que lo es mantener bien los pipicanes, también nuestra responsabilidad de también pues los excrementos y los residuos que generan los animales, también recogerlos. También es verdad que vemos mucho, y de aquí también quiero hacer un poco ese llamamiento a gente que va paseando el perro por la calle y que al final orinan en cualquier espacio público. No hace tanto en la calle de Brasil, como consecuencia de los orines de perro, una farola. Saben la gente que el orín de perro es muy corrosivo, una farola se cayó. Es verdad que cayó, por suerte, a primeras horas de la mañana, nadie sufrió lesiones, pero sí que, bueno, dejó 2 coches completamente destrozados. Y esto es consecuencia de que al final, como digo, pues en este caso los perros, vamos con el perro y levantan la pata, en este caso en una farola, y es altamente corrosivo. Por tanto, como digo, corresponsabilidad con los animales. Y terminamos en el turno de ruegos y preguntas. El PSOE llevaba un asunto que efectivamente preocupa bastante a los vecinos, sobre todo del barrio del Castillo, del barrio de San José, o sea, de San Benito. Efectivamente, con las obras, los autobuses no llegan y están incomunicados. Pues lo primero es que los autobuses no llegan con las obras, que les han quitado las paradas que tenían, pero que eso agrava a niveles inaceptables el problema que ya vienen sufriendo durante siempre. Y es que este servicio es inoperativo, no es eficiente para esos barrios, sobre todo. En toda la ciudad hay que mejorar y dar una vuelta al sistema del transporte urbano, del servicio de bus urbano. Es una ciudad que ha crecido, y está creciendo, se está expandiendo, pues vemos Soto de Henares y nuevos desarrollos residenciales, y las líneas de autobús no están bien integradas a ese crecimiento. Pero es que en el barrio de San Benito y en el barrio del Castillo, fundamentalmente, Fernos, es verdad que están un pelín más cerca del centro, pero en esos barrios viven aislados. Dentro de una gran ciudad como es Torrejón de Ardoz, hay horas en las que o coges el autobús antes de las 10 de la noche o no puedes volver en transporte público a tu barrio. No puede ser que los jóvenes que tenemos, jóvenes, personas mayores, y luego también estamos fomentando el uso del transporte público, hay que dar facilidades. Entonces lo que hemos pedido es una mejora de la frecuencia y de los horarios, una ampliación de horarios y mejora de frecuencia en particular para estos dos barrios, para el barrio San Benito y para el barrio del Castillo.